Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera. Elite Noticias a través de la 99.7 FM y también a través de nuestro canal de Facebook Live. Suscríbete y mira toda la programación de Radio Elite, todo el día, todos los días. Por cierto, Boris y amigos, le damos la cordial bienvenida al señor Giancarlos Molina. Él proviene del consorcio Aurora. El consorcio Aurora, a través de una plataforma, le ha brindado al transporte público, le ha brindado control, también monitoreo, gestión, para que ojalá el transporte público sea mucho más eficiente. Y esto a través de esta plataforma tecnológica que se denomina, y que la hemos visto en las unidades de transporte, Sistema Integrado de Transporte Urbano, SITU. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, nuestra empresa es el consorcio encargado de el monitoreo de 2.500 unidades de transporte público en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Controlando básicamente 5 puntos importantes que son velocidad, respeto a la ruta de operación, circular con puertas abiertas, paradas en paradero. ¿Sí? Entonces, bajo este control, la autoridad de tránsito puede eficientizar en términos de que el transporte tenga un ordenamiento y se cumplan bajo un ojo de 24/7 las reglas que están impuestas dentro de la ley y las ordenanzas de tránsito. ¿Cómo funciona esto? ¿Es un dispositivo que se le instaló a la unidad y eso tiene una conexión o enlace con el punto de monitoreo de la ATM? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, básicamente se dota de una unidad de GPS y algunos sensores a cada unidad de transporte público. Esos datos, esa telemetría es enviada hacia nuestro data center para ser minada y convertirse probablemente en una información de análisis de transporte público y una generación de aquellas distorsiones que hay en el comportamiento de estas unidades, básicamente, cuyo efecto será, en un porcentaje muy pequeño, gracias a Dios, al día de hoy, llegar hacia una infracción disuasiva de una distorsión del transporte. Permíteme, sobre todo para la ciudadanía, es decir, ustedes chequean que las unidades cumplan con las reglas de la ATM, los dispone. ¿Son los que están en los corredores ahora principal o son la mayor parte de los buses que tienen diferentes líneas? Sí, son todos los buses de la ciudad, básicamente. Todos los buses de la ciudad tienen estos sensores de control. ¿Esto quiere decir que ustedes al final del mes o cada 15 días hacen un reporte de cada una de las unidades y la entregan a la ATM? Sí, bueno, los reportes son en línea. Nuestro data center está conectado con el centro de control de riesgos del ATM. Ellos están en línea viendo todo lo que está sucediendo. Es decir, ellos en cualquier momento que se ocurra, por ejemplo, mantener la puerta abierta, que supuestamente está prohibida, pero todavía lo vemos. Yo lo veo todos los días. Supuestamente ellos deberían tener las puertas cerradas cuando están transitando, pero las tienen abiertas. Entonces ya sabe la ATM que esa unidad o esas unidades están incurriendo en ese error. Sí, es así correcto. Podría ser la traducción. Es correcto, ¿no? Exactamente es así. Lo que pasa es que los controles son evolutivos, es decir, comenzamos controlando velocidad primero, que fue uno de los casos de éxito que se ha obtenido, la reducción abrupta de los umbrales de violación de velocidad, de exceso de velocidad. Que es entre 60, 70... 50 kilómetros por hora en toda la ciudad. 50. Y en ciertas vías como Perimetral y la vía Terminal Pascuales se podría llegar hasta 70, como bus urbano. Para otros tipos de vehículos son otros los umbrales. No sé si eso de pronto fue parte también de la plataforma de ustedes, pero yo cuando hice la nota, cuando hice el reportaje cuando lanzaron el SITU y todo eso, supuestamente había un dispositivo de que si el bus iba con la puerta abierta no podía rodar. Eso es lo que yo esperé, pero actualmente vemos a los buses circular y rodar a sus anchas con las puertas abiertas. Eso fue cierto porque lo dijo el abogado Andrés Roche cuando hizo la presentación y siempre se lo cuestioné y le pregunto a usted que es parte de la plataforma,
¿Qué pasó con ese dispositivo? ¿Era cierto o no era cierto eso de que si iba con la puerta abierta no circulaba el bus? Sí, bueno, no es mucho mi competencia porque ese era un sensor mecánico, es decir, que era parte le bloqueaba el poder acelerar si la puerta estaba abierta. Ya, nuestros sensores son netamente electrónicos todos. Okay. Es decir, que este sensor de las puertas abiertas se llama sensor de apertura y cierre de puertas. El sensor como tal no te apaga el carro ni te obliga, pero sí tiene inherente, si tú violas esa seguridad, que tengas una multa. Al momento todavía no se está ejecutando porque te digo, son evolutivos los controles y hay que ir estudiando las afectaciones que tienen sobre el comportamiento del transporte público, pero uno de los que se viene es ese, justamente. El control de la apertura velocidad. de puertas. Primero velocidad, después, lo segundo, puertas. y que es lo más complejo, es el control del respeto a la ruta. A la ruta, primero, porque una de las cosas que sucede es que un bus tiene que ir por una cierta calle y resulta ser que hacen un desvío por A o B razón. A veces justificadamente porque hay un cierre de vías o alguna de ese tipo de cosas, y a veces no. Entonces, esos controles son los que se están dando, y sobre todo que ha habido un poco de temas que no han sido muy claros, ¿no? Cuál es mi ruta de operación, etcétera. Entonces, ahora está controlado eso electrónicamente y se sabe cuáles son los por el buses GPS, que por donde por van, supuesto. la misma ruta, lo siguen, como usted dice, en real. Todo es en decir, línea. Todo en línea, quiere decir que el ATM sabe por dónde va cada bus. Sabe por dónde va cada bus. Y lo interesante de esto es que esto nos crea una base de datos de comportamiento del transporte público. Es decir, que hace 4 o 5 meses que comenzó este control había una realidad. Al día de hoy es otra, porque ya estamos todos conscientes, tanto el transportista como la autoridad de tránsito, de cuáles son las realidades y qué es lo que se está, digamos, descontrolando. Con este control de velocidad, ustedes eliminaron lo de la famosa tarjeta, la marca, el tiempo de dar la vuelta, que casi nunca son, la mayoría no son los mismos dueños de los buses, son choferes, encargados, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen un tiempo para dar la vuelta y tienen que marcar. ¿Se eliminó ya eso o no? 100% eliminado, ahora el control es totalmente tecnológico. Es decir, aquellos puntos son puntos georreferenciados. Cuando pasan por ahí, ya está la vuelta. Exactamente, ya está la vuelta. Eso significa que el mismo transportista se ve eficientizada su operación. Ya no tiene que tener una persona ahí parada, sino la que famosa ya tarjetita la esa. tarjeta, y eso que les hacía correr el uno atrás del otro. Ahora eso ya no se da. Sí, y usted lo puede ver mirando simplemente en la vía pública. Los buses están alineados uno atrás de otro. Y es muy poco el tema de que se vea esas carreras o eso que existía antes. Pues, ¿no? ¿Cuánto terrible. se ha aplicado de multas con esta decisión de primero ir con el control de velocidad? ¿Ya tienen un registro de haber multado tantas personas en exceso de velocidad? Sí, claro. En el tema de velocidad, que ya son las multas que se han dado, no es mucho de mi competencia hablar de eso, pero le puedo decir lo que se conoce de manera pública, porque está publicado en medios y todo eso. Como le decía, una de las cosas de que da esta base de datos de comportamiento público es el saber qué era antes y qué es lo que hay hoy día. Antes tenían, sin multar ni nada, el número decía que eran alrededor de 15.000 distorsiones o infracciones de velocidad, sí, en un mes. 15.000 en un mes. 15.000 en un mes. No se multaba eso, pero ese era el contarse la verdad acerca de qué sucedía en el transporte público. Al día de hoy existe en un promedio de entre 500 y 600 multas al mes, que es menos del 1%. O sea, es hartísimo. Y eso sí son multas reales. Las multas incluso son impugnables porque claro, como puede haber situaciones. Hay toda una parafernalia que ya la ATM dispone. El sistema que ustedes utilizan, y lo pongo por las tragedias que vivimos en las carreteras, se puede utilizar también en transportes intercantonales, interprovinciales, para poder determinar, porque tenemos una carretera rojas, ensangrentada. Si pudimos lograr bajar al menos del 1% la velocidad a los buceteros y a los colectiveros,
creo que podemos hacerlo también con el transporte intercantonal, interprovincial. ¿Se puede prestar para eso? Sí, yo creo que el verbo adecuado es se debe de hacer, porque, o sea, estamos viviendo una situación. Pero ahí depende me imagino, de la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, está en la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se presentó el sistema de Situ es el hecho de que los buses que tienen que ir por el corredor vial, el 1, por ejemplo, que fue el primero, en los paraderos tienen algún tipo de sensor para determinar si el bus de la línea 100 pasaba justamente por ahí y respete los paraderos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Se está aplicando todavía eso? Sí, claro, se está aplicando y ya de manera más avanzada. Mira, una de las cosas que el usuario al día de hoy puede ver en un paradero es tener un itinerario como el de un aeropuerto, es decir, qué buses vienen en camino a través de una aplicación que entiendo que es Movit, es la aplicación que está usando Waze. Esas aplicaciones se alimentan de la información que genera nuestra plataforma. Y ya pueden eso no sabía. Sí, es que eso es muy nuevo. Entiendo que todavía lo están probando y todo eso, pero ya está disponible. Y de toda la información que tenemos nosotros del recorrido y de la planificación que inclusive nos pasan las cooperativas de transporte, ya se puede tener un itinerario casi certero de cuándo te llega un bus a un paradero. Las frecuencias, como en otros países. Es decir, 9:45 llega al paradero de Albán Borja, etcétera, este bus de la 94. Y a las 10:15 llega el segundo bus. Es decir, todos están planificados con 10, 15 minutos de frecuencia, 5 si es que son más cercanos, etcétera. Y claro, tú puedes saber en el punto en que estás cuánto viene, igual que un aeropuerto. Si está un poco retrasado el bus. Como en la Metrovía que usted tiene en la pantalla ahí, y viene la frecuencia del expreso, del completo, etcétera, en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos estará llegando. Sí, es solo que aquí está el ciudadano un poco más empoderado porque lo tiene en la palma de su mano. Imagínense el efecto sobre las personas con movilidad reducida. Ellos ya pueden saber cuándo viene un bus que tiene la adecuación para silla de ruedas, por ejemplo. Claro. Importantísimo. Muy importante. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Enseguida volvemos con más información de primera mano en NT Noticias. Yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero.
Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero. Minutos a través de Elite Noticias por la 99.7 FM y también a través de nuestro canal de Facebook Live. Suscríbete y mira toda la programación de Radio Elite. Seguimos conversando con el vocero del consorcio Aurora, que es la que llevó la plataforma tecnológica denominada Sistema Integral de Transporte Urbano, SITU, al transporte de Guayaquil, y que hay resultados. Por ejemplo, en cuanto a los paraderos, y tengo aquí unas cifras. Al momento, alrededor de 2.500 unidades cuentan con ese dispositivo GPS, y gracias al monitoreo que se realiza 24/7, se han detectado cambios de rutas, posibles desviaciones por rutas alternas y transportes públicos en doble fila y respetando el turno de recoger pasajeros. Le consultamos algo. Ya 2.500 ya están instaladas. Por si acaso, ¿ya se cumplió con todo el parque automotor de transporte urbano público o todavía faltan más? ¿Qué conoce usted? Sí, está casi en un 98% instalado okay. el parque, es decir, el censo dice que hay alrededor de 2.600 unidades y están instaladas 2.540 y pico. Entonces ya está casi todo el parque. Es más, un bus no puede circular si no está dotado ya de una unidad de GPS, ¿no? De esta manera, la ciudad de Guayaquil entraría a ser lo que habíamos conversado en el interín sobre una ciudad inteligente en el control urbano. Sería la primera ciudad en el Ecuador, Latinoamérica. ¿Cuál sería la marca? Sí, pues yo me atrevo a decir que eso es correcto. Guayaquil está dando pasos agigantados en cuanto al tema de ciudades inteligentes. No solamente en el tema de transportación. Se ha marcado mucho tema en otras aristas del transporte público, semáforos inteligentes, control de bloqueos, etcétera. Entonces, en ese sentido, Guayaquil marca un ejemplo en Ecuador, y yo creería que incluso a nivel del Cono Sur, ¿sí? Porque no se está haciendo a niveles muy grandes este tema, y ya Guayaquil lo ha hecho, ha dado ese paso. Al ser Guayaquil el laboratorio de experimentar y controlar la eficiencia y saber si es que tenemos la capacidad para reconstruirnos sobre nuestros defectos, porque el defecto de los humanos es el que tenemos que tratar de manejarlo en las coordenadas: el exceso de velocidad, el irrespeto a las otras personas, el no estar organizados, el ser todo un caos. Ese depende de nosotros. Ahora, ahí viene también el decidir si imponemos o no multas fuertes para disuadir a la gente a comportarse, ya que a veces ni el humanismo, ni el respeto a los demás, ni el respeto a sí mismo vale. Entonces tendremos que ir a disuadirlos en el órgano más sensible que tiene el hombre, que es el bolsillo. Y ahí es donde quiero llegar, justamente replicar esta situación. Si llega a tener el control y el éxito adecuado, podemos multiplicarlo también para los camiones de carga, para los camiones que llevan o transportan mercaderías muy especiales del puerto hacia otros lados de Guayaquil, también para los transportes intercantonales, provinciales. Es decir, integremos el país con seguridad, porque cada vez vemos y nos asombramos y no parece que nadie tiene la capacidad de controlar los accidentes en las carreteras. Han pasado ministros del interior, de gobierno, de todo. Cada vez que hay 14, 21 muertos, etcétera, todo el mundo salta. Pero las soluciones las tenemos. Y yo creo que por ahí viene el servicio, ¿no?, de control de velocidad, por ejemplo. Sí, señor. Esa es una de las cosas que se debe hacer. Todo vehículo de transportación pública, incluyendo la transportación privada, diría yo, debería ser controlado porque, digamos, el hacer un control proactivo, no reactivo, es la solución a este tipo de cosas. Es decir, que saber cuándo vas a tener una posibilidad de riesgo de siniestro
reduciría, o sea, no tendríamos la pena de tener estas personas. ¿De quién depende? Depende de una decisión política, me imagino. Básicamente política. Sí, pues yo pensaría que sí. ¿Usted cree que la vamos a superar porque después de haber tenido la alcaldía de Guayaquil separada del gobierno nacional durante 10 años, logremos ahora un acercamiento y de lo que logre Guayaquil se pueda multiplicar en otros cantones? Yo estoy seguro que va a ser así, sí. Gracias a Dios, Guayaquil ha dado ejemplos de casos de éxito utilizando este tipo de metodologías, ¿no? Entonces, sería una necesidad no replicarlo realmente. Claro, y otros cantones. Otros cantones, por ejemplo, también como la mancomunidad que tiene Daule, también de transporte, y que ojalá que se replique también en otras ciudades, modelos que sí funcionan. Le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y habernos contado más acerca de este dispositivo que cambió, yo creo que ha cambiado para bien la transportación, que todavía hay que ajustar las tuercas, sobre todo en el transportista. Creo que el transportista y dueños de las unidades de transporte, que son como que todavía los que por ahí se quieren desviar, pero para eso está el GPS de Situ, para encaminarlos otra vez a la ruta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos con más.